Para que comente también, analicemos este tema respecto a la seguridad que estamos viendo en cada parte de la República Mexicana, cada situación que nos va afectando a todas y todos. Vamos a platicar con Saulo Dávila. Él es especialista en seguridad nacional, analista en esta materia. Saulo, te saludo con muchísimo gusto. Hola, buenas tardes, Mitzi, a ti, a tu auditorio, qué gusto estar de vuelta en este espacio. Muchísimas gracias, es un gusto poder saludarte en este martes. Hoy que estamos analizando esto que básicamente es tu tema. ¿Qué ha faltado por parte de las autoridades? Mencionábamos hace unos momentos algunos ejemplos en la República Mexicana en donde pues también el nivel de impunidad se ha hecho presente, pero también esta descomposición social que básicamente están correlacionados unos de otros. ¿Cuál es tu opinión? Al gobierno, a los tres niveles de gobierno, yo creo que les falta compromiso, es decir, voluntad política para poder hacer frente a este fenómeno. Y también una estrategia que va vinculado con la estrategia, con la voluntad política, una estrategia que comprenda el fenómeno, porque no, la violencia estamos muy acostumbrados a simplemente verla como un fenómeno relacionado al narcotráfico. Y la violencia es multidimensional en este país y en el mundo. Vivimos, ponía atención a la previa que hubo previo a mi entrevista y veía el caso de Michoacán y veía el caso del Estado de México. Las cifras son realmente alarmantes, la incidencia delictiva en lugar de ir a la baja, a pesar del funcionamiento de la Guardia Nacional, pues es todo lo contrario, va a la alza, ¿no? Y me parece que no comprender el fenómeno es lo que ha generado que este fenómeno continúe. No comprender que la violencia es de género, que la violencia es social, que la violencia es societal, que la violencia es, desde que somos niños, en las escuelas se genera esta violencia con el bullying y que y en las autoridades escolares no hacen lo suficiente para ir llevando, los padres de familia no hacen lo suficiente para ir llevando a los niños. Es decir, la violencia es algo que se crea desde que se puede ir creando, es un caldo de cultivo que puede ir creándose desde que somos niños. A eso se suma el ambiente en el cual viven las millones de familias en este país, de pobreza, de inseguridad alimentaria, donde no cuentan con servicios básicos como agua, como electricidad, ya ni siquiera decir internet, ¿no? Si nos vamos a la sierra de Guerrero, vemos familias en extrema pobreza a las cuales muchos de sus integrantes, pues es preferible para ellos ganar un poco uniéndose a las filas del crimen organizado, aunque sea una vida corta, que realmente intentar salir adelante de manera, digámoslo, lo voy a decir de esta manera, legal, vamos. Y esto va de la mano con el estudio que es el Coneval, en que mientras tú vivas dentro de los primeros quintiles de la población, es decir, dentro de la población más pobre, más difícil es superarse, más difícil es salir adelante, ¿no? Eso es lo que no ha comprendido el gobierno, ni el federal, ni el estatal, ni los municipales. ¿Cómo se genera? ¿Hacia dónde hay que ir? Y claro, es un paso muy largo para poder llevar a algo mejor, a llevar a millones de mexicanos a un estadio mejor de vida. Pero se tiene que empezar a hacer y no se ha empezado a hacer. El gobierno federal empezó con primero los pobres como baluarte, como estandarte de gobierno. Y hemos visto que la pobreza no ha disminuido, todo lo contrario, ha aumentado. Y sí se debe en gran parte a la pandemia, pero también a que el gobierno no ha sabido llevar a esas personas. Estamos más preocupados por masificar programas sociales y dárselos a todo el mundo que por focalizarlos en quien realmente lo necesita. Estas ayudas permitirían a las familias salir de ese bache en el socioeconómico en el cual se encuentran y que sus integrantes, digamos ya no a lo mejor los padres de familia, sino los hijos puedan acceder a una mejor calidad de vida y con ello arrastrar a todas las familias. Pero estamos viendo algo cíclico, completamente cíclico. El padre, los padres de familia que no pueden sacar a sus hijos adelante por falta de dinero, por falta de oportunidades, los hijos que se dedican a lo mismo, que tampoco pueden sacar a sus propios hijos adelante, y es lo que se va generando, ¿no? Hace falta, regreso al entendimiento del fenómeno. Ahora bien, como estrategias prontas, la Guardia Nacional no está ubicada en donde tiene que estar ubicada y lo vemos porque si nosotros atendemos en dónde está ubicada la Guardia Nacional geográficamente con la incidencia delictiva, perdón, hacemos un cruce, el match no existe.
porque la Guardia Nacional está ubicada en lugares donde no tendría que estar ubicada, es decir, tendría que estar ubicada en puntos álgidos como en Guanajuato, como en la Tierra Caliente de Guerrero, como en Michoacán también, como en la Sierra de Durango, y me voy a regresar 10 días atrás a las elecciones. La Guardia Nacional en donde estuvo cuando el cártel de Sinaloa, miembros del cártel de Sinaloa, robaban urnas a diestra y siniestra por todo el territorio de Sinaloa, la Sierra de Durango y la Sierra de Sinaloa. No estuvo, no apareció. Y ahora el argumento es, hoy amanecimos con eso durante la mañanera, es que la Guardia Nacional pase a ser parte del ejército en un movimiento completamente ya de militarización del país, cuando la Guardia Nacional tiene que ser y es desde su nacimiento, porque la Guardia Nacional no nace este gobierno, la Guardia Nacional se encuentra en la Constitución desde 1917. Entonces, tiene que ser un órgano civil, no un órgano militar, porque atiende a los civiles, atiende la violencia que existe o previene que exista esta violencia. En cambio, el ejército se tiene que ocupar de salvaguardar las fronteras, de atender desastres naturales, como lo vino haciendo hasta 2006. Espero realmente que es decir, sus se actividades comprenda. deberían de ser otras, ¿no, Saulo? Ahora, me llama mucho la atención esto que señalas, que los gobiernos no han podido comprender o no han podido ir hasta la raíz de la situación y de lo que se encadena la violencia, no solamente en nuestro país, sino en otras partes del mundo. Y cuando escuchamos en un principio al presidente López Obrador sobre esta frase que tú pues hacías referencia, primero los pobres, parecía que efectivamente lo había comprendido, lo había entendido, pero ¿qué ha pasado con esos programas sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, entre otros tantos más apoyos que no han podido disminuir esta situación? Han fracasado en el objetivo que debió de haber sido que a estos jóvenes no los captara el crimen organizado, que estos jóvenes realmente tuvieran una oportunidad y no solamente estiraran la mano y se les entregara pues dinero. Es difícil saber cuántos de estos jóvenes han ido a parar al crimen organizado y cuántos no. Realmente es muy complicado hacer una medición al respecto. A lo que voy con el comentario es que el estandarte de primero los pobres debería de tener como objetivo ese, sacar a las familias, y como una segunda vertiente, evitar realmente que estas familias o que estos jóvenes pasen a ser parte de las filas del crimen organizado. El fracaso está en la masificación de los programas sociales. Son programas sociales que bien lo puede tomar un joven que vive en Lomas de Chapultepec, solo por poner un ejemplo, por más burdo que parezca, a un joven que vive en alguna de las colonias más pobres de la Ciudad de México, por ejemplo, o que vive en la sierra un joven tarahumara en la sierra de Chihuahua, digamos, ¿no? Y no van focalizados, no son completamente focalizados. El problema es ese, el dinero se está dando, pero se está dando mal, se está derrochando el dinero, se está derrochando el recurso, en lugar de focalizarlo. Y los cárteles del narcotráfico, como el cártel Jalisco Nueva Generación, que ya no nada más recluta, sino secuestra a las personas, como está debidamente documentado, y las obliga a ser parte de sus filas, pues lejos de evitar este tipo de cosas, las agrava el problema de los programas sociales, el problema de la pobreza en este país. Es muy grave, se tendría que entender ya, yo soy muy insistente y es muy grave, porque se tendría que entender ya que incluso la pobreza debería de ser tomada como un problema de seguridad nacional, porque es un caldo de cultivo enorme para el crimen organizado, para la incidencia delictiva, en lugar de disminuirlo, ¿no? Soy firme creyente en ese sentido, y también creo que los gobiernos municipales no han hecho su parte porque son el primer contacto con la ciudadanía. No comprenden el fenómeno de la delincuencia, no tienen al personal de policía debidamente uniformado, debidamente pagado, no los tienen en condiciones óptimas para trabajar. Pero también estamos en contraste con la falta de apoyo de la Federación y de los estados, que no apoyan a estos municipios y que los dejan a su suerte. Frente a cárteles de la droga que están armados como el ejército mexicano, pues la policía municipal no puede hacer absolutamente nada, ¿no? La Guardia Nacional
lo he expresado ya en varias ocasiones, tendría que suplir a estas policías que no son capaces, policías municipales y o estatales que no son capaces de hacer frente dentro de sus territorios al crimen organizado o de disminuir la violencia, eh, mientras estas policías se capacitan debidamente para volver a tomar las riendas del país. Y la federación, en lugar de desaparecer fideicomisos, debería de fortalecer esos fideicomisos para lograr fortalecer a las policías municipales y estatales, y que una vez que la Guardia Nacional se vaya, estas puedan hacer frente. Y no nada más con capacitación, sino vuelvo al mismo tema, con buenos salarios, con buen armamento, donde no tengan que pagar por sus propios uniformes, donde no tengan que pagar por usar una patrulla o una motocicleta o hasta una bicicleta, ¿no? El meollo del asunto es lo municipal. Si lo municipal se entiende, si se entiende que es el municipio la base de todo, entonces vamos a poder salir adelante. Y que el dinero, en lugar de que desde la federación se esparza de manera negativa, de mala manera, sin ser focalizado, pues se le entrega a los municipios, y los municipios, con la vigilancia de la federación, vean hacia dónde se tiene que focalizar ese dinero para disminuir esta pobreza o para aumentar la calidad de vida de las personas. A veces un parque hace la diferencia, a veces una calle pavimentada, agua, luz hace la diferencia en las comunidades. Sí. Hacen mucha diferencia. Menos reacción, más estrategia. Creo que esa sería la conclusión de lo que has señalado, Saulo. Te agradecemos estos minutos con Mega Noticias y vamos a seguir platicando al respecto de esta situación. Que tengas excelente mediodía. Les agradezco mucho y que tengan bonita tarde. Hasta luego, Mitzi.